Esta clase se llama Sé fiel a Dios. Dios es fiel contigo. Y vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento. Específicamente vamos a estudiar un pasaje en el libro de los Hechos. Y este mensaje obviamente es con dos enfoques. Para nosotros los que ya somos discípulos, los que ya llevamos tiempo conociendo de la palabra de Dios, pero también para nuestros amigos, que ellos se puedan inspirar en lo importante que es entender la fidelidad de Dios. Si tú estás conectado hoy por primera vez o estás buscando restaurar tu relación con Dios o has estado estudiando la Biblia, lo que más quiero resaltar justo es, Dios es fiel contigo. A pesar de que a lo mejor algunos años tú no le has sido tan fiel o no has estado con ese deseo de buscarle profundamente, Dios sigue estando ahí. Dios, en una de las características que nuestro Padre tiene es que Él es inamovible en ese sentido. No cambia de parecer, no es de que si te portaste bien, entonces Dios será fiel contigo. No es de que si entonces tú hiciste las cosas bien, Él te va a recompensar. Muchas veces haciendo las cosas indebidamente en nuestro pasado, cuando no éramos discípulos. Dios nos cuidó muchísimo y nos llevó al momento en el que juntos podemos estar hoy reconociendo tanto de ese amor, ¿no? Y vamos a ver parte de esto, parte de los milagros que los apóstoles estaban haciendo en el primer siglo. La iglesia en el primer siglo, obviamente la hemos tomado mucho de referencia como parte de las cosas que podemos aprender, pero en realidad Dios en las escrituras nunca nos presenta una iglesia perfecta, nunca nos presenta hombres perfectos. Realmente lo que nos damos cuenta es de mucho del poder de Dios, y el poder de Dios estaba manifestando, como puedes ver en estas dos imágenes, de parte de Dios, haciendo milagros para que la gente pudiera creer. Era otra época, era una época en la que se predicaba de un Dios lejano, de un Dios distante, y lo que Dios permitía hacer en este momento de milagros era que los apóstoles hablaban del mensaje de Jesucristo y, iban acompañados de milagros para que la gente pudiera creer, y eso obviamente ganaba mucho el corazón de las personas. Nos damos cuenta entonces en algo muy importante aquí. Hechos capítulo 5. Aquí nos vamos a centrar gran parte de nuestra clase en estos pequeños versículos, pero tan increíbles. ¿Por qué? Porque obviamente nos damos cuenta de algo. Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Partimos de este hecho. Dice que los apóstoles hacían señales milagrosas y maravillas entre la gente. Continuamos leyendo, dice, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Versículo 14. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. ¿Ves lo que te explicaba al inicio? Todos los milagros, todas las señales que estaban ocurriendo, estaban sirviendo para que más personas se acercaran al Señor. Dice, entre más predicaban ellos, entre más señales ocurrían, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Algo muy importante aquí es que esta parte me llamaba mucho la atención y lo relacionaba en nuestros días, es, hemos visto muchos milagros. Posiblemente cerca de tu familia has visto milagros, has visto a personas pasar por momentos sorprendentes en el sentido de su fe, de sus convicciones, pero hay algo que está ocurriendo que no precisamente después de que las personas ven milagros y señales, se vuelven a Dios. Cada que una persona, imagínate cada vez que un bebé nace, es un milagro. Cada vez que algo extraordinario sucede, es un milagro. Pero tristemente, no siempre reaccionamos a tener más fe. No siempre reaccionamos a tener más confianza en el Señor. Muchas veces
Somos sorprendidos con un milagro, muchas veces somos sorprendidos con algo sorprendente. Y lejos de tener más fe, lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Pareciera como que estamos teniendo menos fe, como que estamos viendo cosas y el poder de Dios actuar, pero no reaccionamos de la misma manera. A veces ante grandes milagros, el ser humano se olvida de Dios. Lo que vemos aquí en estas cosas es, pues las personas estaban sí teniendo mucha fe y estaban teniendo cosas sorprendentes. Luego dice el versículo 15, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Qué increíble. Dice que tenían la fe de que teniendo sus enfermos, los sacaban porque tenían la fe y la confianza de que simplemente con la sombra de Pedro, ellos fueran sanados. Veían tanto el poder de Dios en los apóstoles que estaban totalmente sorprendidos de ese poder que los acompañaba. Pero mira después qué empezó a suceder. Y es muy importante que sigas esta parte para que veas. Dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. ¿Por qué se llenaron de envidia? Porque era evidente que Dios estaba acompañando a los apóstoles, les estaba dando a través del Espíritu Santo el poder para sanar enfermos. Y entonces los sacerdotes y los líderes religiosos empezaron a llenarse de esa envidia, ¿no? De por qué ellos pueden hacer eso, por qué la gente los está siguiendo, por qué la gente empieza a creer más en el nombre de Jesucristo. No es diferente hoy en día, ¿eh? Si una persona ve que alguien es transformado por el poder de Jesucristo, vienen las envidias. Empiezan a cuestionar, empiezan a decir, pero ¿por qué si tú eras un fumador? ¿Por qué si eras un alcohólico? ¿Por qué si eras un mujeriego? ¿Por qué? ¿No? Sin darse cuenta que es el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Jesucristo, dando esas menciones tan especiales. Y luego, ¿qué pasaron después de la envidia? Dice el versículo 18, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Ellos creyeron, ya una vez que los metemos en la cárcel, van a dejar de predicar del nombre de Jesucristo. Si los metemos a la cárcel, se van a callar, ya no van a seguir predicando, ya no van a seguir haciendo milagros. Pero aún ahí en la cárcel, el poder del Señor se manifestó. Dice versículo 19, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Esto me sorprendió y llenó muchísimo mi vida de convicción. ¿Por qué? Porque los hombres intentaron frenar el poder del evangelio. Los hombres, los religiosos que aparentemente podían haber impulsado más la fe de los discípulos, de la gente, dice que los arrestaron y ellos creyeron que humanamente el poder del evangelio se iba a frenar. Viene un ángel y los libera de noche. Y el ángel les da una instrucción. Vayan al templo. Es decir, sigan haciendo lo que estaban haciendo porque la gente necesita escuchar. Y es aquí donde entramos a lo que es el mensaje de esta clase. Sé fiel a Dios. Dios es fiel contigo. Y el primer mensaje es para nosotros como discípulos. Vamos a ver por qué. Dice versículo 21. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho. ¿Ves que el ángel les había dado una instrucción? Ellos fueron fieles a la instrucción del ángel, entraron otra vez en el templo y comenzaron a enseñar de inmediato. Otra vez, si el hombre intenta frenar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo es inevitable, no se puede frenar. Luego dice que cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban.
Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos la puerta, ¿qué creen? No había nadie. Obviamente vemos en los versículos anteriores que el ángel del Señor había abierto las rejas, había enviado a los apóstoles nuevamente al templo para seguir enseñando, para seguir predicando y ser fieles a nuestro Señor en medio de esta situación difícil. Luego dice el versículo 24, cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Es decir, no los vamos a poder detener. Estos hombres están siendo fieles al Señor. Estos hombres están siendo fieles a su Dios. No los vamos a detener. Nosotros los metimos a la cárcel. Algo sorprendente pasó. Ahora están libres y están enseñando justamente en el templo. Y luego vemos el versículo 26. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles. O sea, otra vez, los arrestan, el ángel los libera, ellos los vuelven a arrestar. Dice aquí, los arrestaron, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Versículo 27. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Y mira, esto es lo que yo te decía, hermano, discípulo, parte de la familia Iztacalco, en lo que nos tenemos que centrar esta mañana. Dice el versículo 28, que el sumo sacerdote los confronta dándoles esta indicación. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, es decir, en el nombre de Jesucristo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. ¿Qué les había dicho el sumo sacerdote? No queremos más que hablen de Jesucristo, no queremos que hablen de su muerte, no queremos que hablen de su resurrección, no queremos que hablen de un cambio de vida, no queremos que hablen de nada. Y ellos decían, ellos se han llenado a todo Jerusalén de este mensaje y siguen haciéndolo. Vamos a ver, versículo 29. Mira la respuesta y por qué el título de la clase, sé fiel a Dios. Versículo 29, y la respuesta de Pedro. Vemos un hombre fiel guiando al resto de los apóstoles a un mensaje claro. Dice aquí el versículo 29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron, colgándolo en una cruz. Luego, Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Pedro sabía que en uno de los momentos de más presión, yo creo que una de las cosas más fuertes para el ser humano es perder su libertad. Y estar en una cárcel, estar detenido por estar predicando el mensaje. O sea, imagínate, ni siquiera es porque ellos hubieran hecho algo malo. Estaban detenidos por estar haciendo lo mejor que una persona puede hacer en la vida, que es predicar acerca de Jesucristo. Pero Pedro sabía, en los momentos más difíciles de mi vida, tengo que ser fiel a Dios. Y él se levanta con convicción y dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Quiere decir que yo tengo que ser fiel a Dios antes de ser fiel a la gente.
Cuando la gente me pone entre la espada y la pared, entre que hago la voluntad de Dios o hago la voluntad de la gente, yo tengo que decidir. Yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a ser fiel a Dios, porque Él ha sido fiel conmigo. Dios, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, había sido fiel a los apóstoles y obviamente ellos se daban cuenta. Si los apóstoles se daban cuenta que Dios había sido fiel con ellos iban a ser fiel a Dios hasta el último momento de su vida. Y es aquí, hermanos, donde muchas veces nosotros necesitamos tener valentía. Hay gente que nos dice, no, ya no me sigas hablando, ¿no? Nuestra familia nos cierra la puerta y nos dice, no, ya no quiero que me sigas hablando de Jesucristo, ya no quiero que me invites a la iglesia, ya no quiero que me estés hablando de la Biblia, no quiero. Pero es justamente aquí cuando nos damos cuenta de que si nosotros nos rendimos, ¿quién va a llevarles la esperanza? No te rindas con tus padres, no te rindas con tus hermanos, no te rindas con tus vecinos. Pedro sabía que ellos, si se rendían en ese momento, iban a dejar la misión de lado y como discípulos, por eso yo te decía que este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque los planes que nosotros hagamos van enfocados a qué es lo que hacemos realmente en nuestro caminar con Dios. Obedecemos a Dios, nuestros planes van enfocados a obedecer a Dios. O muchas veces por agradar a la gente, a veces por agradar a nuestra propia familia, podríamos estar fallando en nuestra fidelidad a Dios. Ellos decían, mira, nosotros antes de cualquier autoridad tenemos que obedecer a Dios. Si una autoridad me llama a ser corrupto, mi convicción es yo voy a obedecer primero a Dios. Si por quedar bien con mis amigos, yo voy a ser inmoral o voy a caer en ese juego del albur, del doble sentido, por quedar bien, por no mantener una convicción y decir, yo no hago eso. Estoy dejando de ser fiel a Dios. Estoy dejando de obedecer a Dios antes que eso. Hay muchas veces familiares que por ignorancia, ¿no? Se ponen en contra de nuestra fe y casi nos dicen, ya no quiero que vayas, ya no quiero que sigas. No saben, no entienden que nuestra principal fidelidad es a Dios, no es a la gente. Yo no voy por ser fiel a un hombre o yo no voy a la iglesia por ser fiel a una congregación. Yo soy fiel por obedecer a Dios. Y aún que muchas veces presiones en el trabajo puedes tener ahí, o eres obediente a Dios, o eres obediente a tu jefe si te dice que mientas, o eres obediente a Dios o eres obediente a tu esposa, ¿no? Porque a veces la esposa no tiene la convicción, o viceversa, o somos obedientes a Dios, o hermana, tú puedes ser desobediente porque le haces más caso a una autoridad humana. Y siempre que está en choque la obediencia a Dios o la obediencia a un hombre, no hay negociación. Sé fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Y entonces ellos decían, no tengo a dónde irme, no tengo a dónde hacerme, ¿no? Para ellos, lo más importante es, tenemos que obedecer a Dios. Todos nuestros planes, todo lo que queremos hacer, nosotros decidimos. Mis planes son con obediencia o sin obediencia. Esta relación que quiero formar es obediente a Dios o sin obedecer a Dios. Y es algo que uno se tiene que dar cuenta justamente en cómo es que va a hacer las cosas, ¿no? Yo lo que te quiero comentar aquí es, y para los amigos que nos están acompañando, justamente es, tú te estás acercando a Dios, pero lo más importante para nosotros es que tú te acerques a Dios de corazón, siendo fiel a Dios, antes que a cualquier persona. Yo no soy fiel a quien me dio los estudios, yo aprendí a ser fiel a Dios. Y ahora, cuando te acercas a estudiar la Biblia, vas a tener situaciones como ¿para qué vas? ¿Para qué estudias? ¿No? Presiones de la misma familia de ¿para qué? ¿Y para qué?
Y es ahí donde uno tiene que pensar, si Dios ha sido fiel conmigo, yo voy a ser fiel con Dios. Veo estudiantes conectados y pienso, claro, cuando venga la presión de los amigos de, pero ¿cómo? Eso de ser cristiano es ridículo, eso de no mentir es ridículo. Sí, ¿a quién quieres mantener tu fidelidad? Ante la presión, a veces podemos ceder, y esto es algo que simplemente uno puede decir, Dios se debe llevar la gloria en nuestras vidas. Amigo que estás estudiando la Biblia, sé valiente, sé fuerte, mantén tus convicciones firmes, porque sin duda, yo te repito, Dios es fiel. ¿Tú le vas a ser fiel? Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, bendiciones.